Muy bien, mis amados hermanos, después de adorar y alabar al Señor, nosotros estamos completamente contentos de nuevamente hoy compartir la palabra del Señor. Por supuesto, sabiendo que acabamos de salir de esta cuarentena por la pandemia del COVID-19. Por supuesto, ahora todavía no ha terminado, está focalizada. Pero estamos seguros de que Dios está en medio de todo esto también. Y creo que Dios nos ha venido hablando a través de muchas maneras, por medio de las predicaciones de los domingos, los días viernes. También hemos estado escuchando la palabra de Dios los miércoles y los sábados en los grupos familiares, como también hemos podido estar conectados todos los días, a partir de las 9 de la mañana en la oración matutina y ese devocional que cada uno de nuestros hermanos y los pastores nos han estado compartiendo. Por supuesto, hemos meditado en todo este tiempo y estoy seguro que ya no vamos a ser los mismos si obedecemos al Señor. ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué demanda Dios? ¿Acaso no es que nos preparemos para cuando Él venga por nosotros? A través de su palabra, en esta porción que vamos a leer, va a hablarnos el Señor. Por tanto, leamos Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Vuelvo a repetir, leamos Mateo 25 del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, bendice tu palabra. Utiliza, Señor, mis labios, que el Espíritu Santo tome el control y podamos entender hoy día, Señor, a través del Espíritu Santo, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Si nosotros vemos el capítulo anterior, el capítulo 24, Mateo trata con la escatología, es decir, hablando de los últimos tiempos, ¿no? Y él les habla de la destrucción del templo en el capítulo 24, acerca de las señales del fin de los tiempos, que vamos a compartir en otra oportunidad, la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, es decir, el retorno de Cristo. Entonces, pero también nos narra el ejemplo de la higuera y la invitación a estar constantemente vigilantes y sobre todo ser fieles en el servicio. En la parábola anterior, la actitud de los siervos que esperaban a su Señor ausente. Está en el capítulo 24. Todo esto está en el capítulo 24. Pero en esta parábola habla de unas doncellas que acompañan a una novia, cuya labor era salir de noche con lámparas para estar listas para presentarse al novio, y el cortejo entonces acompañar a la novia a la casa de él y entrar a la fiesta nupcial. Para entender mejor la parábola, tenemos que conocer la costumbre judía en cuanto a las bodas. Y vamos a ver que primero era el compromiso. Era un acuerdo formal hecho por los padres y en donde se hablaba de la dote, lo que tenía el precio que el novio ofrecía por la novia, ¿no? Ese era el primer paso, el compromiso. El segundo es el desposorio, que tiene que ser como un contrato, una kiuba, que era el documento que el novio tenía escrito de su propia mano y que lo tenía que leer a su novia,
y la novia también tenía el compromiso de leerlo al novio. Entonces, pero también a la vez sacaba de su bolsillo una bolsita con una copa. Y entonces juntos celebraban ese compromiso, ese desposorio lo celebraban, y entonces el pacto era sellado, ¿no? Era sellado. Y miren qué relación tiene con lo que dice Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, en el primera de Corintios, capítulo 11, 25. Dice, esta copa, lo que a veces participamos en la cena del Señor y cuando lo hacemos les comparto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tiene relación, ¿verdad? Con ese pacto sellado. Luego el novio se va a preparar un lugar donde va a ser su hogar de esta nueva pareja. Y incluso ahí también la palabra dice que también tiene relación, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. De no ser así, entonces ya les los habría dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces la novia se queda con los regalos, con las damas de compañía, hasta esperar el retorno del novio con sus lámparas encendidas. Cualquier día, casi siempre de noche, se oía un grito que anunciaba la llegada del novio con sus amigos. En el versículo 6. Él se lleva a la novia a la casa de su padre, a esa linda cena de bodas que en esos tiempos duraba 7 días. Ahora, volvamos al inicio de la palabra leída en este día. El versículo 1 dice, el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y eso tiene que ver que así será el final de los tiempos. Y vemos aquí que hay ahí 10 vírgenes. Espiritualmente hablando, son 10 creyentes evangélicos, cristianos, ¿no? Y según de Corintios 11:2 dice la palabra así, de esta manera, los quiero tanto que me abrazan unos celos que provienen de Dios, pues los he desposado con un solo marido, presentándolos a Cristo como si ustedes fueran una virgen pura. Esta parábola, por tanto, es una advertencia para los cristianos que no están preparados para el regreso de Cristo. No es para los de afuera, no es para los ateos, los incrédulos, la gente que no considera a Dios, no es para ellos. Dice allí que salieron a recibir al novio, ¿no es cierto? Salieron a recibir al novio. El Señor vuelve, hermanos, vuelve a comparar el reino con una fiesta, Y eso es lo que nosotros estamos compartiendo ahora. 5 de ellas eran descuidadas o insensatas, como dice ahí la palabra, y las otras 5 prudentes o previsoras. Entonces vamos a ver a cada una de ellas. Las insensatas significa falta de sesos, medios tontas, algo así. No se las califica a ellas como malas o como buenas. Ambas tienen la conciencia de que el novio vendrá pronto por cada una de ellas y en cualquier momento. Notemos que estas mujeres, estas doncellas, estas vírgenes, tenían características comunes. Ambas, por ejemplo, se durmieron. Ambas habían sido invitadas a las bodas, seguramente con momentos de anticipación se preparaban. Y esto es para nosotros los cristianos que estamos dentro de la iglesia, pero de repente vivimos vidas descuidadas en nuestros corazones. Y no vemos el regreso de Cristo como algo que ya está a punto de suceder. Todas esperan al novio. Ahora, las prudentes, las previsoras, se preocupan por tener sus lámparas llenas. ¿Y por qué? Porque saben que el novio vendrá en cualquier momento, ¿no? Y están preparadas. Y esto es el punto principal de esta parábola, Las insensatas tenían lámparas, pero estas vírgenes no tomaron aceite extra. Y tardándose el novio, cabecearon y se durmieron también. Y el versículo 6 dice, aquí viene el esposo. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. La sorpresa fue tanta para los que estaban preparadas como para los que no estaban. Era una sorpresa, llegaba. ¿En qué momento? A medianoche.
Y a esto alude a que se desconoce cuándo será la venida de Jesús. El ladrón que te va a robar tu casa o te va a robar tu tienda o lo que sea, no te va a avisar cuándo lo va a hacer, ¿no? Y por lo general a veces de noche. Él no va a esperar que todos estén listos, que tú estés esperando al ladrón. No, el Señor Jesús no va a avisar el día que va a venir. Y el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron, ¿qué cosa? Sus lámparas. Y a la palabra arreglaron tiene que ver en el contexto judío, esa palabra significa como algo cosmético, es decir, embellecer, decorar, poner en orden. Y aquí nos muestra un aviso de que un avivamiento está en proceso, ¿no? Un avivamiento. Hay una visión de un avivamiento antes de la venida del Señor. Y esperamos que todo esto que ha venido aconteciendo, que la pandemia nos ha tenido ahí para poder despertar, para poder ponernos a cuentas con el Señor y desatar lo que anhelamos con todo nuestro ser. Un avivamiento de su vida, de mi vida y de toda la iglesia del Señor. Entonces, ahora acá está hablando, dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron, ¿qué cosa? Sus lámparas. Y las lámparas, ¿cómo está tu lámpara, hermano? La lámpara. Y vamos a ver tres formas. O está vacía, como de repente, y de repente y apagada, una lámpara vacía, apagada, no puede alumbrar nada, ¿no es cierto? Ni a nadie no sirve de nada ese tipo de lámpara. No retiene aceite, de repente tiene fisuras en las paredes, por eso que se cae todo lo que va a ser el combustible. Hay amargura, rencor relacionado con nosotros, odio, resentimiento, muchas cosas, etc. Entonces, por eso es que también mire la palabra Proverbios 13, versículo 9. Proverbios 13, versículo 9 dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Más adelante en el capítulo 20, el versículo 23 de Proverbios dice, el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, ¿no? Eso es lo que está diciendo, indicándonos que es una lámpara vacía. Pero hay una lámpara con poco aceite, ¿verdad? Es decir, está próximo a apagarse. Cuidado, hay que tener cuidado con esto. Entonces, la lámpara estamos relacionando con nuestra vida personal, ¿cierto? Si aún tienes temor de Dios en tu vida, hermano, amado hermano, hermana, hay esperanza, hay esperanza. ¿Qué tienes que hacer? Recargar tu lámpara. ¿Cómo lo recargas? Es la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permitir que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces de esa forma vas a llenar tu lámpara. ¿Cómo? Orando, ayunando, leyendo la palabra, estudiando la palabra, asistiendo a los servicios, conectándote constantemente en estos tiempos. Entonces, eso es lo que significa quizás en tu vida que estés con poco aceite. Pero hay una lámpara que es la que, como la tenían estas vírgenes sensatas, es la lámpara llena. ¿Y qué cosa pasa? Una lámpara llena arde constantemente. Tú, si estás lleno del Señor, tu lámpara está llena, entonces vas a arder constantemente para Dios. Entonces, ¿por qué? Para iluminar y dar servicio, ¿no es cierto? El Señor nos llama a servirle con todo nuestro corazón. Y eso es la forma en que nosotros alumbramos, bajo la llenura del Espíritu Santo. Significa que un hijo, por tanto, está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que es una lámpara llena. ¿Cómo está tu lámpara, iglesia? ¿Cómo está tu lámpara? No puedes pedir prestado a otros, por supuesto, ¿no? Porque el problema es personal. Cada uno de nosotros tiene que estar recargando, tiene que estar llenando su lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Amén. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, ¿no? Las prudentes, ¿qué cosa es lo que tenían? Tenían aceite extra, amén. Hemos visto lo importante que era para los judíos la celebración de una boda. Tenían que prepararla bien. Hoy nosotros estamos atentos. Fíjese usted cuando tenemos algo especial programado como iglesia,
algún evento, o de los jóvenes, o de los adolescentes, o de los matrimonios. Siempre o de repente puede ser una graduación, una entrevista de empleo, o puede ser también una prédica del domingo, o la oración matutina. ¿Qué estamos haciendo? Tratamos nosotros de estar lo más preparados posible, porque queremos que todo salga bien. Queremos que todo salga bien. Acá las 10 vírgenes tenían que estar preparadas, ¿no? Era un cortejo de bodas y la señal del esposo era el comienzo de esta gran fiesta. Y 5 de esas vírgenes estaban preparadas. Y quiero recordar aquí algo que el Señor habla en el Apocalipsis, cuando comienza a dirigirse a las iglesias, a las diferentes iglesias, para hacerles ver cómo estaban y en qué tenían que mejorar, qué cambios tenían que hacer. Juan envía a las iglesias 7 advertencias en Apocalipsis. La primera, a la iglesia de Éfeso, le dice: vuelve al primer amor, ¿verdad? ¿No? Porque se había enfriado. A Esmirna le dice: permanece fiel hasta la muerte, porque era débil y todo, pero era fiel. Le dice: permanece fiel hasta la muerte. A Pérgamo le dice: haz frente al error. ¿Por qué le dice? Porque tolera las enseñanzas de Balaam o de los Nicolaitas. A Pérgamo le está diciendo eso: haz frente al error. A Tiatira le dice: conserva intacta mi enseñanza. ¿Por qué? Porque toleraba a Jezabel, que quería conducir a los hermanos a otras cosas terribles. Entonces, luego a la iglesia de Sardis también le dice: cambia tu conducta. ¿Por qué? Porque no eran irreprensibles. A Filadelfia, que es una de las pocas iglesias, le dice: conserva lo que tienes. Era débil, pero se mantenía fiel. Le decía el Señor: conserva lo que tienes. Y a la Odisea les dice el Señor y le recomienda: estoy llamando a la puerta, ¿no? Deja de ser frío, sino sé caliente. Amén. 3:20 dice, Apocalipsis 3:20 dice: estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Así que, entonces, por tanto, hermanos, las 10 vírgenes tenían que estar preparados. El cortejo de boda ya estaba listo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Estas son advertencias para nosotros. En el Nuevo Testamento nos dice, en 1 Tesalonicenses 5:6, dice: no durmamos como los que duermen y seamos sobrios. ¿Qué significa eso? Siempre listo. Yo estuve un buen tiempo en los Scouts, los Boy Scouts, y uno de los lemas era: siempre listo, ¿verdad? Siempre listo. No dejar todo para el último momento. Nos enseñaban a prepararlo todo con anticipación para las cosas que se tenían que hacer. La buena noticia es que Cristo viene, hermanos. Cristo viene pronto, ¿no? El día y la hora no lo sabemos, ni usted ni yo lo sabemos. La otra buena noticia es que Él no retarda su promesa. Y por último, ¿qué nos corresponde a nosotros? Seguir preparándonos. Amén. Prepárese, hermano, prepárese, porque Cristo viene pronto. Recuerda esto, que es un dicho que se lo digo a usted con toda confianza: la mayor necedad del hombre es el olvido voluntario de Dios. Apúntelo. La mayor necedad del hombre es el olvido voluntario de Dios. Y el Espíritu Santo es el combustible del Hijo de Dios. Amén. Es el combustible. Y acá, recordemos por tanto los simbolismos. El esposo es Cristo. Las vírgenes es la iglesia que espera. La fiesta de bodas es el banquete de las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19:9, ¿no? Y vemos que es la llegada del esposo a medianoche, que es el regreso de Cristo por su iglesia. Y finalmente vas a ver en la palabra que acabamos de leer que se cerró la puerta. Y cerrarse la puerta habla de juicio. Amén. El juicio es el final, ¿no es cierto? El juicio final. Y el aceite que se está hablando aquí de las lámparas es el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, que es el perfume, es el lubricante, ¿verdad? Entonces, por tanto, necesitamos siempre del Espíritu Santo para nuestras vidas. Nadie, recuerde esto, hermano, nadie puede ser cristiano sin que el Espíritu Santo more en él. Amén.
Esta parábola, por tanto, hermano, es de gran importancia para la iglesia. ¿Para qué? Para que usted y yo como iglesia estemos preparados en todos los asuntos de Dios. Hemos aprendido también el castigo que representa el ser descuidados con los asuntos de Dios. Versículo 13 dice, velad, estar despiertos. Velad es lo que significa estar despiertos, ¿verdad? Atentos, expectantes, que no nos coja entretenidos en otras cosas, desprevenidos. Por tanto, hermano, hermana, revisa tu combustible, corrige lo que debes corregir. Amén. Si tienes que perdonar, decide perdonar. Amén. Amén. Tenemos que purificarnos. Usted y yo tenemos que purificarnos porque esperamos a nuestro Señor que es puro. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice, nadie puede ver a Cristo si es que no ha sido transformado. Amén. Si es que no ha sido transformado, porque tenemos que ser perfeccionados en el proceso. Tenemos que estar caminando y siendo perfeccionados por el Señor. Habla con Dios ahora, hermano. Que nada te distraiga a ti, ni a nadie, ni a ninguno de nosotros. Hoy estamos aquí compartiendo esta palabra y queremos que nos tomemos un tiempo para orar. Un tiempo para orar. Vamos a orar. Porque sé que esta parábola nos está mostrando a nosotros que debemos meditar, que debemos examinar nuestro corazón. Nos queda un tiempo después de todo esto que hemos vivido y tenemos que recapacitar. Si Dios nos ha hablado en este proceso de esta cuarentena, hemos tenido tiempo para meditar en su palabra, hemos tenido que fijarnos que nuestra lámpara, nuestra situación personal comience a alinearse con el Señor. Entonces es tiempo de que usted y yo nos pongamos a cuenta, que hay que corregir, hay que hacer muchas cosas. Así que vamos a permitir que el Espíritu Santo hable con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a hablar con Dios. Que nada nos distraiga. Ahí donde tú estás, mi amado hermano, nadie te distraiga. Y que usted mismo, con sus propias palabras, conduzca su corazón al camino de Dios. Vuelva al camino de Dios. Entonces, y va a ver que su corazón se va a alinear. Su corazón va a estar en contacto con el Señor. Porque tú ya sabes el camino. Y el Señor nos ha venido hablando. El Señor ahora está pidiendo que comencemos ese proceso de avivamiento, porque queremos estar con nuestras lámparas encendidas, siempre teniendo la reserva, el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para poder recibir al Señor. Entonces, por tanto, vamos a orar por un momento. Si para ti, mi amado amigo o familiar que no conoces al Señor, es tu primera vez que estás en este tipo de reuniones y de repente no has rendido tu corazón al Señor, te invito para que no te pierdas esta oportunidad de hacer del Señor el que gobierne tu vida. Y a partir de ahí te conviertas en una virgen que está esperando al novio, que está esperando al Señor Jesucristo. Él viene pronto. Entonces, rinde tu vida a Cristo. Pero primero tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador y luego ya hacer esta oración para que puedas estar en comunión con el Señor y convertirte en la iglesia del Señor. Haz conmigo esta oración si tú estás ahí. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados que he cometido contra ti y contra mi prójimo. Hoy, Señor, sé que tú fuiste a la cruz en mi lugar a pagar por todos mis pecados y para librarme de toda mi maldad. Hoy acepto ese sacrificio y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Ahora, si tú, mi hermano, has estado andando de una manera en que tu lámpara no ha estado llena, pero necesitas del Señor, yo te pido que a través de esta oración te reconcilies con el Señor. Y repite conmigo, Señor, he estado andando de una manera que no estaba de acuerdo con tu palabra. Hoy también me arrepiento, Señor, de haber descuidado
mi lámpara, Señor, mi vida, en mi relación contigo. Y ahora te pido, Señor, que me ayudes a volver al camino, Señor, a tomar del Espíritu Santo, a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, a ser lleno del Espíritu Santo, con mi lámpara encendida para poder seguirte hasta que tú vengas, Señor, y esperar tu venida con el corazón dispuesto y preparado, Señor. En el nombre de Jesús, te agradezco, Señor. Amén, amén y amén.